Vamos a continuar con nuestra serie El Libro de los Hechos, tema número 89. Y vamos a estar en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Bueno, qué bueno que ya se emparejó el bote. Ya hay más o menos los mismos de aquí, ¿no? Están las ovejas y las otras ovejas. Amén. Gloria a Dios. No, ¿por qué juzgan de mala manera? Tema número 89, Hechos, capítulo 26. Y cuando lo encuentres, y por favor, se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su bondad. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hechos 26. Y vamos a leer del 4 al 18. Vamos a tomar algunos versículos de la semana pasada para seguir dentro del contexto. Hechos 26, versículo 4 en adelante, al 18. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Mi vida, este es Pablo hablando, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber, si tiene una Biblia de papel, por favor subraye eso ahí. Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Confiamos, Señor, que tu palabra cumple el propósito para el cual es enviada, y pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos des de tu gracia, que tú nos des de tu sabiduría, para poder entender todo, absolutamente todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú, pues, te muevas con libertad en medio nuestro y que tú nos ministres, que saques a la luz aquellas áreas en las cuales todavía creemos hacer lo correcto, aunque vaya en contra de tu voluntad, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a mí a dar el mensaje de una manera fiel, y Padre, que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Hágase la idea que estamos en el día de Pentecostés, cuando el viento recio llegó. Amén. Quizás sale de aquí hablando en lenguas.
Así que no deje que eso lo entretenga. Amén. Tiene que proponerse en su corazón no ser distraído. Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie, el libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Si se me escucha, los de atrás se escucha bien. Si tienen dificultad se pueden echar para adelante. Nadie los va a morder. O pues, no, si tienen que seguir, pues sigan. No se puede hacer nada. Los hermanos están trabajando ahí para que no haya ninguna dificultad. Gloria a Dios por ellos. Bueno, el tema de la semana pasada fue ¿de qué lado estoy? Y la comparación, la comparación la encontramos tanto de parte de los judíos, los cuales habían estado mucho tiempo tratando de inculpar a Pablo con el fin de darle muerte. Ellos trataban de excusar sus acciones, culpando a Pablo por lo que ellos mismos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo estos judíos? Quebrantando la ley de Moisés. Pero el testimonio de todos ellos era conocido por los de afuera. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del punto donde lo vea, todo lo que usted hace es visto por los de afuera. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero la persona o las personas, no quiere decir solamente los de afuera que no conocen a Dios, nosotros también estamos incluidos ahí. Tendemos a recordar más lo malo que lo bueno. Usted puede tener una asistencia impecable en el trabajo, llega siempre a tiempo, nunca llega tarde y no hace más que faltar un día. Y de lo único que se acuerda el jefe suyo es del día en que usted faltó. ¿Sí o no? O usted puede limpiar los niños o las niñas o ayudar a sus padres en la casa con muy buena disposición. Con muy buena disposición. Pero el día que no lo hace y le llama la atención sus padres, ese es el día en que, ese es el único día que recuerdan, ¿sí o no? ¿Cuántos muchachos pueden decir amén? Pero estos judíos sus acciones eran visibles a todas aquellas personas que estaban a su alrededor. Los romanos, en especial aquellos que estaban en el gobierno, conocían muy bien qué clase de personas religiosas vivían en medio de ellos. Pero uno de los graves problemas que los judíos tenían era que estaban más preocupados por guardar una apariencia de piedad, lo cual, si no eran cuidadosos, terminarían haciendo un énfasis mayor en guardar su reputación que hasta quebrantarían la ley que tanto decían amar. Ahora, por el otro lado, nos encontramos con Pablo, el cual por el conocimiento de Cristo lo había perdido todo. Fue una acción voluntaria de su parte el darlo todo o tenerlo todo como pérdida. Su énfasis era cumplir con la encomienda de Cristo o que Cristo mismo le había dado de camino a Damasco. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero Dios cuando salva, Dios cuando habla, Dios demanda una respuesta y obediencia de parte nuestra. Gloria a Dios. Yo me pregunto, Señor, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese estado en la posición de Pablo y me dice, ok, te voy a perdonar, te voy a limpiar tus pecados, pero esto es lo que voy a hacer contigo? Estamos dispuestos siempre a recibir el perdón y la gracia de Dios. Amén. Pero se nos hace bien difícil decir, Señor, envíame a mí. Es interesante ver cuál era el verdadero deseo de Pablo. Bueno, hace unas semanas atrás estuvimos hablando acerca de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de todos los hombres. Pablo quería agradar a Dios en todo momento y es por eso que cuando le toca defenderse ante el tribunal injusto que se había levantado en su contra, extiende su mano, eso lo digo la semana pasada, extiende su mano como señal de que lo que va a hablar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Mire, el tratar de guardar la reputación de uno, en este caso no era para Pablo un deseo ni una meta. Todos sabemos a dónde nos llevan los deseos de nuestra carne. Y Pablo no quería nada que ver con eso. Esta acción de extender su mano antes de hacer o decir algo conllevaba el peso de hacer un pequeño compromiso con el Señor de que todo lo que iba a decir o hacer estaba basado en la verdad, porque así entonces, para que así entonces Dios esté atento a todas nuestras palabras e intenciones del corazón. Yo le voy a decir algo que hace mucho tiempo me di cuenta, y es que muchas veces cuando hablamos entre nosotros como cristianos, o quizás con personas que no son cristianos,
Hablamos de Dios como si Dios no estuviera presente. A veces oramos como si Dios no estuviese presente ahí con nosotros. Si Dios te ve haciendo eso, ¿acaso Dios no está ahí? Si Dios te escucha, ¿acaso Dios no está ahí? Señor, si tú supieras, ¿acaso Dios no está ahí? Como que hay una desconexión entre nuestra relación con Dios en el momento de nuestra relación. Hablamos de Dios como si fuera una tercera persona, como si no estuviera presente en medio de nuestra conversación. Y no solamente en medio de nuestra conversación, sino que Dios mora ahora dentro nuestro a través de su Espíritu Santo. No hay escapatoria, no hay escapatoria. Dios siempre está atento a todas nuestras palabras e intenciones del corazón. Amén. Y gloria a Dios por eso, que Dios no nos deja escaparnos con las intenciones. Las palabras las podemos manipular, pero a Dios no lo podemos manipular. Dios sabe exactamente la intención detrás del comentario que hizo, o de la mirada que dio, o lo que hizo en su corazón cuando alguien le pasó por el lado y le dijo no sé cuántas palabras. Usted no lo dijo, y que quizás le dijo que Dios te bendiga, pero Dios sabe en el corazón que lo que usted quiso decir fue otras cosas. No podemos burlar a Dios. Entonces, si en verdad usted esta semana se propuso en su corazón dejar que Dios le mostrara en qué lado se encontraba usted, de los judíos o el de Pablo, le garantizo que de seguro ya sabe. Ahora, o está al lado de aquellos que prefieren guardar su reputación aunque dañe muchas cosas en el camino, o se propone honrar a Dios en todo lugar aunque juren contra suya. Si nada oró al respecto, si nada hizo al respecto, y solamente tomó la enseñanza pasada como otro mensaje más, bueno, usted necesita ser renovado en su hombre interior, ya que automáticamente corre el peligro de caer del lado de aquellos que pretenden ser algo sin ser nada. La razón de las predicaciones cada domingo o cada vez que nos reunimos es para que usted deje que el Espíritu Santo le muestre su condición. Cada uno de nosotros tenemos áreas que cambiar. ¿Quién no tiene nada que cambiar? A ver, levanta la mano. Ahí tenemos uno. No, nadie levanta la mano. Todos tenemos cosas que cambiar. Pero si no nos proponemos que Dios nos muestre exactamente cuáles son aquellas que aún a veces nos son ocultas, que pensamos, no, pues ya eso yo lo sobrepasé, y de repente se levanta la situación y uno dice, oh, espérate, yo pensé que ya había salido de la ira. O pensé que ya había perdonado, o pensé que había. Siempre está dentro nuestro, moramos en un cuerpo de muerte. Pero si usted simplemente dice, bueno, yo voy a la iglesia, gloria a Dios, me como la comida después del servicio y ahí terminamos, pues le garantizo que su vida espiritual va a ir en decadencia. Ni siquiera se va a mantener estable, va en decadencia. Imagínese usted está en una estera, en un treadmill, y usted deja de repente y dice, no sé que no voy a caminar más. Y se para, ¿qué sucede? Usted se va a caer de cara en el piso. ¿Sí o no? O trátelo. A ver qué sucede. No podemos, nuestra vida con el Señor, nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor no puede ser estática. Usted no se puede parar. Camine, muévase, aunque sea a paso de tortuga, pero muévase. Eso es progreso. A veces crecemos rápidos, a veces crecemos más lento, pero el punto aquí es que crezcamos. Amén. Entonces, si sí lo hizo, si sí oró para que el Señor le mostrara cuál, Señor, ¿qué me preocupa más? ¿Mi reputación? ¿O simplemente honrar tu nombre aunque hablen mal de mi reputación? Si se encuentra protegiendo su reputación, créame que eventualmente pues usted va a comprometer la verdad por defender su reputación. Pero si lo da como pérdida y se preocupa por honrar a Dios en todo momento, lo pueden echar en el horno de fuego, lo pueden echar en el foso de los leones y no pasa absolutamente nada. Amén. Hechos 26, versículo 4, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Mire, Pablo comienza con lo que su vida pasada era. Con lo que su vida pasada era. Y noten en el libro de los Hechos, las veces que Pablo tiene la oportunidad de predicar, siempre comienza con la historia de su conversión.
Yo antes era. Yo antes era. Ahora escuche, nuestro propio testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas difícilmente salve a una persona del infierno. Yo creo que usted me escuche atentamente. Nuestro propio testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas difícilmente salve a una persona del infierno. Pero lo que nuestro testimonio sí hace es que sirve como un preámbulo de lo que Dios ha hecho con nosotros para entonces declarar que lo que Dios ya ha hecho por ellos en Cristo Jesús. Porque cada uno de nosotros tenemos batallas que pelear. Hemos estado en situaciones difíciles. Hemos salido de un pasado, pues, terrible. Y cuando decimos, no, es que yo te entiendo, yo sé de dónde tú has venido, como Pablo decía aquí, no, es que yo desde el principio, ellos lo saben, yo era así. Eso abre la puerta para que la gente diga, si a ti te salvó, ¿por qué a mí no? ¿Sí me entiende? Si usted va con un pecador y le dice, no, yo gracias a Dios que nunca he sido como tú, ya ahí no importa lo que usted le diga, ahí cerró la puerta para posiblemente nunca más abrirse. Pero en el momento que usted dice, no, yo soy igual que tú. Quizás diferentes pecados, pero éramos pecadores de igual manera. El fin era el mismo. Las personas están más propuestas a, ¿ok? ¿Y qué pasó? Ahí es donde entra entonces la palabra del Señor. Es por eso que la proclamación del Evangelio a los judíos de parte de Pablo debió acarrear mucho peso, porque según Pablo, todos ellos conocían de su vida pasada en el judaísmo. Pablo no había vivido una vida religiosa en otro continente, no descendió de Marte de repente en un cohete. Él vivió en Jerusalén. Practicó su religión en Jerusalén. Pablo había vivido su vida religiosa no solo dentro de la misma ciudad de donde vinieron sus acusadores, sino también siendo participante y miembro de la secta más religiosa de esos tiempos, la secta de los fariseos, a la cual el Señor Jesús le dedica un capítulo completo en Mateo 23. El simple hecho de mencionar el nombre de Saulo de Tarso debió infundir temor dentro de las sinagogas en Jerusalén. Ahí viene Saulo. Tienen la alfombra roja, músicos toquen, llegó Saulo. Cuando antes debió haber sido una persona respetada por todos los judíos, teniendo favor ilimitado por parte de los sacerdotes y principales de la ciudad para perseguir a nuestros hermanos, a los cristianos, de repente en uno de sus viajes, Pablo regresa completamente cambiado. Y déjame decirle que no fue un retiro espiritual, ni a una conferencia. ¿Qué tuvo Pablo? Un encuentro con Cristo mismo. Aquel que es juez, que su rostro brilla más que el sol, se le presentó de camino a Damasco. ¿Usted se imagina la cantidad de luz que tiene que haber habido ahí cuando al mediodía la luz esa era más resplandeciente que la del sol? Pablo regresa totalmente cambiado. Y esto debió haber sido un golpe duro para los judíos, porque ahora predicaba la fe que antes perseguía. Este es el cambio que Dios hace. Antes negábamos a Dios, hoy defendemos a Dios. Aunque Dios, escucha, déjeme arreglar eso. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Él se defiende más que solo y muy bien. Pero defendemos la fe. La Biblia nos llama a defender la fe que creemos, a presentar defensa cuando alguien nos pregunta lo que creemos. A eso me refiero con defender. Versículo 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es paciente para con todos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque aún miren, los judíos, los cuales se desviaron de la ley de Dios y decidieron implementar su propia interpretación de la ley, tendrán un lugar en el cielo por el simple hecho de que fue el Israel escogido por Dios. Y dentro de su pueblo, pues levantará, ¿cuántos? 144,000 en el día postrero, de aquellos que no han doblado sus rodillas y de verdad quieren agradar a Dios, pero no saben cómo. Nuestra oración es que ellos conozcan al Señor.
que ellos conozcan al Señor. Dios los levantará, aunque sean de las cenizas o del polvo de la tierra, pero si Dios los levantará, nos deja saber que una vez durmieron y que ahora serán resucitados por la promesa. La pregunta es, ¿cómo es que pueden creer en la resurrección para vida eterna y no para perdición eterna? ¿Por qué los judíos estaban tanto en contra del juicio venidero? Mire, creo que la respuesta sigue siendo la misma que aquellos que no quieren creer en Dios. Es más fácil tratar de negar el juicio de Dios o la eternidad de Dios, porque así podemos ser, entre comillas, libres de todas las cuentas que tenemos que rendir. Si Dios nos resucita a los muertos, entonces, ¿para qué ocuparnos del día de mañana? Si el final de cada hombre es simplemente la tumba, pues, ¿qué hacemos aquí? No tiene sentido perseverar en algo si al final no hay recompensas por eso. Y a menos que ellos reconocieran que estaban mal y que necesitaban arrepentirse de todos sus pecados para recibir la promesa del Espíritu Santo y ser así sellados con Él para el día de la redención, no podrían entrar al cielo por el simple hecho de que eran hijos de la promesa, la cual fue hecha a Abraham. Aún esta promesa hecha a Abraham está basada en la resurrección en el día postrero. Pero ellos habían reducido su vida espiritual a simplemente lo terrenal. Y me preocupa que la iglesia, hablando nosotros como congregación local, eso es sin incluir toda la iglesia universal, y me preocupa que nuestra visión sea simplemente las cosas terrenales, lo que yo puedo adquirir en este mundo, lo que yo puedo alcanzar en este mundo. En verdad, si solo pensamos en lo terrenal, nos involucraremos ya lleno en las cosas de esta vida. Nuestros años serán consumidos por lo que este mundo ofrece y que no todos alcanzan. Reduciremos nuestra relación con el Dios vivo a simplemente una religión más, calmar nuestras conciencias. Por tal razón, el tema de la resurrección de entre los muertos no era un tema de mucha aprobación, pero el Evangelio se acepta y recibe aquí en la tierra, pero con la esperanza de la resurrección en el cielo. Cristo es el único camino a esa resurrección. Y gloria a Dios por eso. Si pudiésemos comprar nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados, no tendríamos lo suficiente. Es más, no podríamos ni siquiera vender las cosas que esta tierra ofrece. Todo el oro que hay oculto, todos los diamantes que están ocultos, porque al final de cuentas la tierra es del Señor, ni siquiera es nuestra. Es como vender algo de alguien para pagarle a esa misma persona. Pero Cristo es el único camino a esa resurrección. De ahí la declaración de Pablo como una pregunta: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? En otras palabras, es tan duro, es tan difícil de entender de que sí hay una vida después de esta. En los siguientes versículos vamos a ver un común denominador de la naturaleza caída del hombre y la necesidad de confiar en uno mismo. Yo creo que la Biblia abundantemente habla en contra de hacer nuestra propia voluntad, de ser guiados por nuestros propios deseos. Hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin es muerte. Creo que es muy importante que escuchemos lo que Pablo nos dice en estos versos, porque hay una lección en cuanto a lo que sucede cuando queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Por tal razón Dios vez tras vez dice: no se vengan, la venganza es mía. La venganza es mía. Si decidimos tomar nuestra justicia en nuestras propias manos, o la justicia en nuestras propias manos, ¿qué nos garantiza? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué nos garantiza que lo que estamos haciendo está bien? Si no lo vemos a la luz de las Escrituras o si se salen del parámetro bíblico. ¿Qué nos garantiza? ¿Confía usted por completo en su propia opinión acerca de lo que es bueno, recto y justo, si no está fundado en la verdad? ¿Estaría dispuesto a confiar su corazón en eso? Dice el versículo 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos.
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire, estos actos atroces solo se cometieron en contra de los cristianos, los cuales tienen como mandamiento de parte de Dios voltear la otra mejilla, amar a sus enemigos, orar por aquellos que los ultrajan y persiguen, que nos mandan a perdonar de manera ilimitada. Contra esos es que se levantó la persecución. Y nada es muy diferente hoy en día. Todavía hay partes de esta tierra, en otras regiones, donde la vida de nuestros hermanos sufren violencia a causa de personas que simplemente odian el cristianismo porque no quieren creer su propia religión. Estoy seguro que si los cristianos pudieran devolver mal por mal, me escucho bien, pocos crímenes se harían en contra nuestra. Pocos. Pero Dios nos da un estándar aún mucho más alto que el estándar de afuera o el estándar del mundo. Si te piden que vayas una milla, ve con él 2. Si te pide prestado, no se lo pida, dale también la capa. Si te golpean una mejilla, voltea también la otra. Perdona hasta 70 veces 7. No guardes rencor. Deja la venganza para mí. Pablo en su vida pasada se aprovechó de esta nobleza para arremeter en contra de ellos estos actos de violencia, pero aún así la iglesia no se desintegró ni se amedrentó. Es increíble cómo es que en medio de la persecución hoy en día la iglesia sigue creciendo. No aquí en Estados Unidos. En países donde la persecución verdaderamente busca la vida de los humanos. Vamos a poner la China, por ejemplo. El promedio de Biblias dentro de nuestros hermanos creyentes en China es mucho más bajo que la cantidad de Biblias que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, en mi casa, creo que tenemos en total entre mi esposa, mi hija y yo, como unas 15 Biblias. Diferentes versiones, diferentes tamaños, con letra grande, con letra pequeña, para notas, para... Pero no es lo mismo con esos hermanos. Y aún así la iglesia en esos países continúa avanzando, tal como avanzó al principio del comienzo de la iglesia. Eran perseguidos, maltratados, asesinados, y la iglesia seguía creciendo. Y donde quiera que iban predicando. La iglesia creció y creció con más fuerza. La principal razón por la cual la iglesia nunca dejará de existir, le voy a repetir eso otra vez, pues la principal razón por la cual la iglesia nunca dejará de existir es por el simple hecho de que lo que Cristo edifica jamás puede ser derribado. Por tal razón confiamos que mientras que el Evangelio sea el fundamento de lo que creemos y predicamos, hablo como cristiano universal, la iglesia se mantendrá en pie. Puede que algunos nos abandonen, puede que algunos nos critiquen, nos señalen y hasta nos persigan, pero mientras hagamos lo que la Biblia nos manda, sabemos que Cristo está con nosotros. Y esto fue lo que sucedió con la iglesia del primer siglo. Nunca ha habido una persecución tan feroz y violenta en contra de los cristianos como la hubo en el primer siglo. Y sin embargo, a pesar de todo lo que sufrieron, la iglesia siguió adelante. Y aún sus perseguidores fueron alcanzados por la gracia de Dios. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Mire, hace unos cuantos días atrás, no sé cuántos fueron a ver o cuántos pudieron ver la película del el apóstol Pablo, que salió en el teatro. Yo no la fui a ver porque desafortunadamente muchas películas que parecen cristianas uno va y uno se estresa más ahí que... Y el otro día pues estábamos mirando y lo encontramos que la tenían gratis. Y dijimos, bueno, vamos a ver la película. El comienzo, los primeros 5 minutos de la película fue como que a mí me hizo ver algo de una manera, una perspectiva diferente. Es el comienzo de la persecución en la iglesia.
Y se ve Lucas en ese papel proyectado. Lucas que viene a encontrarse con un grupo de cristianos que están huyendo de la persecución, donde tienen a Pablo entonces encerrado en una prisión. Pero cuando él viene caminando, la escena se ve de cuerpos envueltos en brea en la ciudad, envueltos en llamas. Porque si usted recuerda a Nerón, cuando incendió Roma, pues culpó ¿a quién? A los cristianos. Entonces la persecución se arremetió en contra de ellos, que los usaban como lumbreras en las ciudades. Ahora, una cosa es saber algo de la historia de la iglesia, la otra es verlo visualmente, aunque sabemos que no eran personas reales que estaban ahí, pero el simple hecho de decir, wow, así hicieron con nuestros hermanos. Y no negaron al Señor. Pienso yo, Señor, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar en el juego de la iglesia? Mire, Pablo estaba a la cabeza de tal persecución. Y todo esto tiene inicio por una frase a la cual Pablo se aferró. Él dijo, yo creía mi deber. Él se tomó una autoridad que nadie le había dado. Usó su influencia para entonces pedir permiso a las autoridades para arremeter en contra de los cristianos, pero nadie le dijo, Pablo, te damos la autoridad para que mates cristianos. Dice, yo creía mi deber. El celo que él tenía por las cosas de Dios, aunque era completamente perturbado, lo llevó a que yo tengo que terminar con esta secta. La secta de los fariseos es la mejor que hay. Esta que se está levantando del camino no puede. Yo voy a hacer mi deber, hacer algo al respecto. Siempre hay un peligro cuando las personas dicen, yo sé que la Biblia dice, pero yo creo. Si Pablo conocía la ley, tal y como él mismo lo relataba, si era celoso, irreprensible, sin mancha dentro de su religión y fariseo de fariseos, ¿no cree usted que habría tenido acceso a lo que las Escrituras decían del Mesías que había de venir? Pues seguro que sí. Pero cuando el hombre pone su opinión por encima de lo establecido por Dios, nunca termina bien. Nunca. Mire, casualmente este fin de semana, en Atlanta, fui con los jóvenes, algunos jóvenes, se hizo un pequeño panel de preguntas y respuestas, y dentro de las dos preguntas que me tocaron responder a mí, pregunté, yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes verdaderamente creen que la Biblia es la palabra de Dios? Todo el mundo respondió. ¿Cuántos de ustedes creen que verdaderamente Jesús es Dios? Todo el mundo respondió. ¿Cuántos creen que la Biblia es la máxima autoridad sobre nuestras vidas? Todo el mundo respondió, todo el mundo estuvo de acuerdo. Y la razón por la cual les pregunté, es por la simple razón de que si creemos en verdad lo que la Biblia dice, no queda espacio para mi opinión. Se lo voy a volver a repetir. Si verdaderamente creemos todo lo que la Biblia dice, no queda espacio para mi opinión. Bueno, yo creo, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo creo. La Biblia nos da la respuesta para todas las circunstancias en la vida, porque va directo a la intención del corazón del hombre. Mire, el peligro siempre existe cuando el hombre manifiesta sus acciones y decisiones basado en lo que ellos creen que es lo correcto, en lo que ellos creen que es su deber. Mire cualquier persona que constantemente se rebela en contra de la autoridad, que constantemente maltrata a su familia, que constantemente vive en inestabilidad emocional y espiritual y va a encontrar un común denominador. Déjeme decirle cuál es. Las veces que he tenido oportunidad de aconsejar a personas así. Su opinión, aparte de lo que la Biblia dice, muchas veces toma prioridad. Desafortunadamente. Profesan que aman a Dios, tal y como Pablo decía que lo amaba, pero ellos creen que lo que ellos sienten va por encima de lo que la Biblia ya ha establecido. Escrito está. No hay nada que añadirle a eso. Y esto es una receta para el desastre en sus vidas y por consiguiente la de los demás. Así fue con Pablo. Y así es con muchos cristianos que profesan el nombre del Señor.
Pero si en verdad usted cree que Dios es la máxima autoridad, escuchen, no de palabras para afuera, no de palabras para afuera, sino de corazón para adentro. No habrá entonces lugar para que su deber sea, especialmente si lo que cree va en contra de las Escrituras. Yo lo he mencionado algunas veces, o bastantes veces, pero como me doy cuenta que muchas veces las personas no recuerdan lo que se habla, a veces me quedo un poco, si se me nota en la cara, y le pregunto a alguien, bueno, ¿qué hablamos la semana pasada? O no recuerda que hace unas cuantas semanas se predicó acerca de esto. Entonces se lo voy a volver a repetir. Si usted separa su tiempo, primeramente si separa su tiempo, pero si usted separa su tiempo para estudiar la Biblia, no leerla, para estudiar la Biblia. Por ejemplo, usted dice, yo quiero estudiar, quiero aprender más acerca del perdón de Dios. Es un ejemplo. Yo quiero aprender un poco más acerca del perdón de Dios. ¿Cómo fue que Cristo nos enseñó a perdonar? Y usted busca referencias, puede ir en línea, buscar perdón, cómo Dios perdona. Y le hace un bulto de referencias a la Biblia. Y usted se sienta a estudiar, usted separa su tiempo, no celular, no Facebook, no televisión, no nada. Y usted separa 15 minutos para decir, yo quiero ver qué es lo que la Biblia dice acerca de perdón. Yo quiero aprender a perdonar como la Biblia me dice que lo haga. Y usted se sienta, usted va a decirle, Señor, muéstrame no solamente a perdonar, pero si tengo algo en mi corazón en contra de alguien, por favor, tráelo a la luz. Porque quiero tener una conciencia limpia delante de ti y delante de todos los hombres. Yo le garantizo que el Espíritu Santo, que no está dormido adentro nuestro, nos va a decir, fulano de tal, o fulana de tal, o ¿te acuerdas cuánto te demoraste en perdonar a fulano de tal, o a fulana de tal? Y el Señor comienza a confrontar nuestra vida. Si hacemos eso y tomamos en serio lo que la Biblia dice, ¿cuán rápido usted piensa que usted aprenderá a perdonar? Bien rápido, bien rápido. Pero si solamente lee para decir, yo sé cuántas veces se menciona la palabra perdón en el Nuevo Testamento, 365 veces. Lo dicen, así se dice en griego, en arameo, en ruso, en chino y en japonés. Pero no hacen nada para poner por obra, créame que usted verdaderamente no está creciendo. Usted simplemente está echándole abono a ramas secas que no dan fruto. Que no dan fruto. Si usted verdaderamente que Dios cree que Dios es la máxima autoridad, no hay lugar entonces para mi opinión al respecto. Le voy a dar una pregunta, le voy a hacer una pregunta que es un poco, ¿cómo le diría? Bueno, ahí se la digo. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que apoyan el aborto? Ahora, algunos dirán, si Dios es el dador de la vida, ¿cómo pueden apoyar el asesinato de un inocente? ¿Acaso la Biblia no habla acerca de derramar sangre inocente? ¿O en contra de derramar sangre inocente? Porque tal es la criatura en el vientre de su madre. En el lugar más seguro donde puede estar, inocentemente, ahí van y lo sacan. Y yo digo, ¿cómo es que no ven que la Biblia habla en contra de eso? Pero ¿qué sucede? Ponen su opinión por encima de lo que la Biblia establece. Bueno, es que yo creo que no es un niño, es simplemente un burujón de células que están ahí. Células con latido de corazón, con cerebro en desarrollo. Eventualmente, al final del tiempo debido, va a salir con 2 manos y 2 pies y dedos. Simplemente es un código de ADN completamente diferente, personal. Va a decir que no es una criatura, que no es un ser humano. ¿Qué tal dentro del contexto de la iglesia? ¿Qué sucede cuando un pastor dice algo como, yo sé lo que la Biblia dice, pero aquí se va a hacer así? O esta es mi opinión al respecto. ¿Usted cómo ve que hubiese hecho? Pastor se fue de hereje. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Hablando como cristianos. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Hablaba yo ¿con quién hablaba yo ayer?
con el pastor de Atlanta. Ayer no, antes de ayer. Él me contaba por los retos que tiene la iglesia donde ahora están pastoreando. Son muchos para nombrar. Pero él me decía, todos quieren un pastor. La iglesia no tuvo pastor por mucho tiempo. Y pedían un pastor. Es como la del pueblo de Israel. Queremos rey. Queremos rey. Cuando el rey llegó, ¿qué pasó? Queremos un pastor. Queremos un pastor. Bueno, Dios proveyó un pastor. Y cuando el pastor llegó a corregir áreas deficientes en la congregación, la gente se molestó y se empezaron a ir. Y él me lo contaba, para él parece que es algo nuevo porque nunca lo ha experimentado. Él lleva 14 años pastoreando en otra iglesia. Y no sé si, me imagino que a lo mejor sí, no entramos a ese tema, pero de la manera que me lo contó fue como que si nunca lo hubiese experimentado. Y yo le dije, con mi poca experiencia que tengo comparada con la de él, tremendo hombre de Dios, lo apreciamos mucho. Y yo le dije, a mí me ha pasado lo mismo. La gente que llega a la iglesia a veces, no, queremos sana doctrina, ¡yeah! Y hacen hasta la ola. Sana doctrina, sana doctrina. Y cuando tenemos que decir a esa persona, hermano, está haciendo esto mal. Así no se trata la congregación, o así no se hace. Se molestan y se van. Yo no sé, no es que gritaban hace un mes, queremos sana doctrina. Y es que todo el mundo quiere sana doctrina hasta que le toca a uno, ¿sí o no? Hasta que le toca a uno. Pero ¿acaso la Biblia no habla acerca de eso? La Biblia no habla acerca de corrección, disciplina, amonestación, estorbar, no habla acerca de eso. Pues claro que sí, abundantemente. ¿Qué tal la Biblia, la cual es la palabra de Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia? Con el fin de que todo hombre sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tal con eso? La pregunta es, ¿por qué huimos de tales verdades? No es que yo creo que debería hacerse de esta manera. Ya la Biblia lo establece. No, hay que seguirle dando oportunidad a los hermanos ilimitadas porque Dios es amor. No, la Biblia dice que si alguien causa división en la iglesia, después de una o una segunda amonestación, deséchalo. Pero ahí viene el corazón del pastor bien caramelito, ¿no? Ay, es que por amor, para aquí déjalo que Dios lo va, no, Dios lo va a nada. Andando. Hay muchas iglesias, puede ir para allá. Allá lo van a recibir con los brazos abiertos. Hasta que lo tengan que corregir. Y lo mismo va a hacer, para brincar de iglesia en iglesia. Porque Dios siempre trata con sus hijos. Si Dios te deja tranquilo en tu pecado, entonces preocúpese que quizás no es hijo de Dios. ¿Sí entendí esa parte, no? Porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios nos va a santificar hasta que Él venga por nosotros. La buena obra que comenzó, la terminará. Y la continuará perfeccionando hasta el día de Cristo. Usted puede decir, gloria a Dios, ya no tengo que pasar el proceso de santificación cuando escuche la trompeta. Ahí quedó. Gloria a Dios. Pero mientras tanto, mano en el arado. ¿Por qué huimos de esas verdades? Mire, ¿qué tal los versículos? Aguántese ahí en el cinturón. ¿Qué tal los versículos que hablan de sujetarse y obedecer a sus pastores porque ellos velan por sus almas? Es una pregunta, pero está en la Biblia. Sujetaos a sus pastores, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Ah, eso no. Yo me sujeto al Señor. Mire, la razón por la cual les menciono esto es porque estas declaraciones están claramente expuestas en la Biblia. Claramente expuestas en la Biblia. La gran mayoría de los cristianos las conocen. Y aún así, muchos prefieren creer, su deber creer, lo que ellos quieren creer. Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo tal cosa. Yo no estoy hablando de una obediencia ciega. Yo no estoy hablando de una obediencia que yo le diga, no, Saúl, el Señor me reveló que vendas tu casa y me dejes el dinero. Ah, amén. No, no estamos hablando de una obediencia, porque eso es completamente en contra de la Biblia. No, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y pensamos que si ponemos nuestra opinión por encima de eso, pues Dios va a decir, es que la opinión de Él vale más que mi palabra. ¿Usted verdaderamente cree eso? Pues no, no. Mire, ¿qué sucede cuando confiamos en lo que creemos, entre comillas, fuera de la Biblia? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Pablo. Pablo dio muerte
a muchos. Persiguió cristianos, familias enteras. Aprobaba la ejecución de muchos de ellos y los obligaba a blasfemar. A mí cada vez que yo pienso en esta palabra, los forcé a blasfemar, los obligué a blasfemar, a mí me lleva a otro nivel de pensar cómo es que sucedió y por qué lo hizo, o qué instrumentos o herramientas usaba para eso. Mire, los cristianos del primer siglo, la primera iglesia, cuando se paraban delante del gobierno, o el gobierno venía y les decía, di que el César es el Señor. La palabra usada ahí era Curios, Señor Supremo. Ellos decían, Jesús es el Señor. Honramos al Rey. La Biblia nos manda a honrar al Rey, a orar por nuestras autoridades. No nos vamos a rebelar en contra del gobierno, pero creemos que el Señor solamente es uno y es Jesús. ¿Qué sucedía con ellos? Eran echados en el circo para entretener a la gente. Familias enteras. Niños destrozados por las fieras. Y aún así, cada uno de ellos estaba dispuesto a dar su vida por esta verdad de que solamente Jesús es el Señor. Incluso la Biblia dice claramente que al final de los tiempos, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará de que Jesús es ¿qué? El Señor. Dios lo hizo Señor y Cristo. Solamente hay un Señor. Solamente hay un Señor. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por esta verdad. Pero yo pienso, y esto soy yo en mi opinión, pienso que Pablo usaba el abuso contra los hijos de estos cristianos para forzar a los padres a blasfemar. Me imagino como si fuera un tema de burla, ¿no? Mira, estos cristianos que dicen que el Señor solamente es Jesús. Y agarraban quizás los niños, les prendían fuego, le arrancaban los brazos. Como padre, ¿qué uno hacía? Yo vi un video hace como 2 años atrás. Es un video, como un mini documental, para verdaderamente abrir los ojos a nosotros como cristianos, de lo que enfrentan cristianos en países musulmanes. Y yo recuerdo que este video, los padres se iban a trabajar, los niños se quedaban en la casa, y diariamente ellos les decían, si por aquí entran soldados cuando no estamos, y los obligan a blasfemar el nombre del Señor, no lo hagan. Nuestra preocupación es que no enciendas el canal de televisión que no debes ver, no te metas en el internet, no te metas. Los niños allí tienen otra instrucción que tiene que ver con la vida de uno. Y yo pienso, ¿hasta qué punto es la maldad del hombre? Simplemente para hacer blasfemar, que use quizás criaturas inocentes que Dios nos ha confiado para simplemente decir, ve, ¿cuánto duró que blasfemara? 10 minutos. No, mañana va a ser en 5. Ahí comenzaba la tortura de los niños. Hasta que los padres, quizás desesperados por lo que veían, blasfemaban en nombre del Señor. Aunque después lloraran amargamente. Tal y como Pedro hizo cuando negó al Señor. Esto debió haber pasado de diversión a convicción, una vez que Pablo se convierte al Señor. Porque una vez convertido, él sabe que tiene que tener todo como pérdida. Él sabe que tiene que tener todo por basura. Y no, escúchame, no estoy diciendo que sus hijos son basura, su esposo es basura, su esposa, ni sus padres, ni... No, pero tenerlo por menos en caso de que esto sucediera. Y en ese video que yo vi, pues era simplemente para decir, estemos pendientes de nuestros hermanos que sufren persecución. Porque nosotros hoy estamos preocupados de cosas triviales. Pero nosotros, cada día, no sabemos si vamos a regresar a la casa y ver a nuestros hijos
decapitados, o que nos hagan algo delante de ellos. Y realmente pone a uno a pensar qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Si por cualquier bobería la gente se va a la iglesia, se enojan el uno con el otro, se apartan del Señor. Y pregunto yo, ¿serán dignos de ser llamados cristianos? Y lo pregunto con toda pues, ¿hasta qué punto? Señor, te seguiremos. Tal como los discípulos dijeron a Jesús, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo, pero primero deja que yo haga esto. O yo te seguiré, pero primero deja que yo haga esto. O yo voy a hacer tal cosa, pero primero deja. Siempre hay algo primero que el Señor. Y pienso, ¿serán capaces de soportar la persecución cuando llegue? ¿O sus raíces están simplemente en terreno pedregoso? Pablo sabía a lo que Dios lo había llamado. Primeramente sabía a lo que Dios lo había perdonado y a qué lo había llamado. Una vez convertido, él sabe que tiene que tener todo como basura, como pérdida, para poder servir a aquel, escuche bien, que lo salvó del camino a Damasco. Lo cual es relata en los siguientes versículos. La pregunta es, ¿de qué nos ha salvado el Señor? No, yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he metido a nadie en la cárcel, yo nunca he hecho. Éramos enemigos de Dios, empezando por ahí. Lo que hacía o no hacía era completamente irrelevante. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Me llama la atención la palabra ocupado en esto. Ocupado. ¿Qué es una persona ocupada? La persona que no tiene tiempo para nada más. ¿Sí o no? Ring, ring. Mi mamá me hacer un favor, estoy ocupado. Significa, no tengo tiempo ni capacidad para atender a tu problema. Hasta que no termine esto, no puedo ocuparme de nada más. Esa es la palabra que usa Pablo aquí. Ocupado en esto. Mi mente, mi enfoque era acabar con esa secta. Lo más rápido posible. A él no le interesaba si el día iba a llover, si no iba a llover, no. Voy a Damasco para hacer esto. ¿Y qué sucedió? Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Muchos de ahí probablemente estaban en esa secta o en esa reunión ahí. De ellos mismos recibí poderes. ¿Te acuerdas cuando me firmaste el papelito? Tú estabas ahí. 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en mi lengua natal, en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Qué interesante porque aquí el Señor le habla en su lengua hebrea, pero le llama por su nombre romano. No, perdón, hebreo. Y yo digo, ¿cuánta gente no dice, no, es que yo tengo una relación con el Señor tremenda? Él me dice, vamos a suponer que soy yo el que digo esto, ¿no? Él me dice, oye, Joelito, y yo digo, ¿cuándo sabe usted en la Biblia que Dios llama a la gente así? O por sobrenombre. Dios cuando llama por nombre. ¿Sí o no? Mire, yo quiero decirle a usted, y usted probablemente conoce por dónde vengo. Voy a poner a mi hija como ejemplo. A mi hija nosotros la llamamos por su nombre primero. Sierra, todo el tiempo. Sierra esto, Sierra lo otro, Sierra lo otro, Sierra lo otro, Sierra lo otro. Pero cuando decimos Sierra Grace González, ¿qué significa para nosotros? Necesito tu atención, ¿sí o no? Así hicieron nuestros padres con nosotros. Yo podía ser no hay nadie de mi familia aquí. Yo podía ser el nieto favorito de mi abuela, lo cual yo soy. Vamos a dejarlo aquí en la familia. Y mi abuela me trataba de todos los nombres, mi amorcito y mi no sé qué, no sé cuánto. Pero mi abuela decía, Joel González, ya sabía que venía una chancleta. Aunque era de esponja, pero venía una chancleta. Dios aquí llama Saulo, Saulo. ¿Usted cree que él quería tomar la atención de Saulo? Seguro que sí. No le dijo, oye, tú, oye, ¿cómo se llama este que viene ahí?
No, Dios conoce a cada uno por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira, la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, acaba de ocurrir cuando sucede la conversión de Pablo. La persecución en contra de la iglesia se levanta por parte de los religiosos y sacerdotes de Jerusalén. Vaya conmigo a Hechos 9. Vamos a leer un pedacito aquí de la conversión de Saulo. Hechos 9, versículo 1. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Usted probablemente no recuerda, porque estamos en el capítulo 26. La conversión de Pablo fue en capítulo 9. Hace 5 años de eso que tocamos ahí. O por lo menos se siente de esa manera. Pero esta frase, respirando aún amenazas, lo que significa es que con cada aliento que tomaba, se envenenaba más y más en contra de los discípulos del Señor. Da más o menos la idea del corazón del faraón que se iba endureciendo con cada plaga. Aquí se llenaba más de ir en contra de los discípulos. ¿Cómo usted cree que él iba de camino a Damasco? Con tremenda paciencia, mirando Netflix. No, él venía listo para, ¿no? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, C mayúscula, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Dice eso? ¿Pero a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. A la iglesia. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ahora, yo quiero usar esa misma frase porque hay una desconexión muchas veces de que podemos separar a Dios de la iglesia. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero a la iglesia no la soporto. ¿Será posible hacer eso? ¿Será posible hacer eso? Imagínese usted de novio, hablando a los hombres, de novio con su novia con la que se va a casar y dice, me fascinan tus ojos, pero odio tu nariz. ¿Quiere que le diga cuándo se va a casar con esa muchacha? Nunca. Porque no puedes separar uno del otro. Bueno, quítate esa nariz, ponte otra, ¿no? No podemos separar la iglesia del Señor. Blasfemar en contra de la iglesia, voy a usar la misma analogía aquí, es blasfemar en contra de ¿quién? Del Señor. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. ¿Acaso su cabeza anda independientemente de su cuerpo? Aunque nuestros padres nos decían que andábamos con la cabeza perdida. Pero no podemos. No podemos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Jesús se encuentra con Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? En otras palabras, ¿qué mal te he hecho yo a ti? ¿Tienes algo válido para poderme perseguir? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? O mejor dicho, ¿quién eres, Señor? En otras palabras, ¿eres tú? Yo de oídas te había oído, todavía no te veo en mis ojos, pero ese eres tú el que me está hablando, el que yo digo servir, ¿eres tú el que me está llamando, el que me está preguntando? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es una frase que se usa mucho en español, o por lo menos en Cuba se usaba bastante. Da la idea de darle patadas a algo filoso, como un pico. ¿Quién haría eso? Este pico, ¿verdad? No. ¿Quién se hace más daño? Dura cosa te da cosas contra el aguijón.
Blasfemar el nombre de Dios, blasfemar el nombre de la iglesia es blasfemar el nombre de Dios. Tratar de destruir la iglesia es tratar de destruir a Dios. Dividir la iglesia es tratar de dividir al Señor. Si los ponemos los dos juntos, decimos la iglesia y el Señor son inseparables, porque por ella murió en la cruz. Pagó precio de sangre para redimirla. ¿Qué nos hace pensar que podemos jugar, manosear la iglesia del Señor y que el Señor va a decir, no, pues mientras no me lo hagan a mí no hay ningún problema? ¿Será acaso eso? Y lo mismo no solamente va para los hermanos que quieren dividir la iglesia, va para aquellos pastores que se aprovechan de la iglesia. Que manosean la novia del Señor. Voy a manipular para sacar todo el dinero. Y se te olvida que vas a dar cuentas a aquel que pagó por ella. ¿Cómo usted se sentiría si se entera que alguien vino y le manoseó a su esposa? ¿Qué usted haría? O usted estaría, es que Dios está en control de todo. ¿Será? ¿Será que usted sería tan campante y decir, no, mientras no se metan conmigo no hay problema? Espero que no sea el caso. Porque Dios le confió un esposo y una familia para que usted los proteja y los cuide. Amén. Entonces, es más o menos el mismo principio aquí. No podemos separar a Cristo de su iglesia. Y lo que hagamos con la iglesia, lo estamos haciendo con el Señor. Igualito. Mire, en cada relato de la conversión de Pablo, se menciona al Señor llamando su nombre 2 veces. Y es importante que Pablo haga mención de este detalle, porque muestra la gracia y misericordia de Dios para con todos los hombres. Es como si dijera de esta manera, vamos a usar el nombre de Pablo en vez de Saulo. Vamos a usar la misma frase de la carta a las iglesias. Pablo, yo conozco tus obras, sé que eres celoso por las cosas de Dios, aunque las estás haciendo de manera errada. Sé que eres inmovible en cuanto a lo que crees creer o lo que dices creer. Sé que ese celo te ha llevado cautivo a tu manera de pensar hasta el punto de violar el mandamiento de no matarás. Pablo, también tengo el poder para limpiar cada uno de tus pecados. Gloria a Dios por eso. De una vez y para siempre. Y a pesar de todo lo que has hecho en tu vida, estoy dispuesto a extenderte misericordia y gracia para que también me conozcas, como me conocen aquellos a los cuales persigues. Mire, estas son las mismas palabras que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Aún conociendo nuestro pecado, nuestro pasado, las intenciones de nuestro corazón, nuestra maldad, siendo enemigos de Dios, aún así, nos amó y nos rescató. ¿Qué más prueba de amor necesitamos? Señor, no necesito que tú me muestres tu amor. Si te encontró, si nos encontró. Íbamos derechito a derramar sangre inocente. Y Dios nos encontró y nos dijo, hey, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho yo? Romanos 5:6, vaya conmigo por favor. Romanos 5:6. ¿Lo tiene? Dice, porque Cristo cuando aún, y yo quiero que usted preste atención a esa palabra, aún, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, otra vez la palabra, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos amó el Señor? ¿Después que nos limpiamos? No, aún, en el medio de. Vaya conmigo Efesios 2, por favor. Aún. Efesios 2, versículo 1. La Reina Valera dice, salvos por gracia. ¿Ya lo tiene? Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros, después que fuisteis resucitados. ¿Dice? No. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros
Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí en esa condición lo encontró el Señor, de camino a Damasco, en esa condición. Haciendo los deseos de la voluntad de la carne. Yo creo mi deber destruir al Señor. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Gracias a Dios, que es rico en misericordia. Millonario en misericordia, podríamos decir. Billonario. Es que no hay manera de tratar la misericordia a Dios. Tratar de limitarla, ponerle un número. No, es un porcentaje. No. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún, otra vez, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa frase significa, no fue por ningún mérito que podíamos haber hecho. No, es que Dios me salvó porque yo soy tan inteligente. Tengo un IQ de 3000. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está sentado en la iglesia. Pero ¿por qué dice ahí nos hizo sentar en lugares celestiales? Porque ya su silla a la mesa de la boda del Cordero tiene su nombre. Ahí ya usted está sentado. Es simplemente el hecho de que llegue. Ya sea que vaya cuando el Señor venga por usted o se vaya antes de tiempo. Pero cuando se vaya y cierre los ojos, ahí se va a sentar. Esa silla no la toca a nadie. No es como nos pasó una vez a nosotros, estábamos en un congreso de matrimonio y llegamos temprano a la cena romántica y agarramos la mejor mesa que había. La cena era a las 7 y llegamos a las 3. Y pusimos nuestras cositas ahí en la mesa, nos sentamos a disfrutar la playa, qué chévere. Y al rato fuimos a caminar. Cuando regresamos nos habían agarrado la mesa. Alguien tomó el atrevimiento de agarrar nuestras cosas y ponerle para sentarse. No, y lo peor no fue eso, lo peor fue que cuando llegamos le dijimos, no, mira qué pena nos da, pero esa silla la teníamos separada ya. Ellos no hicieron ni el intento de... claro, nosotros con tremenda vergüenza pues le dimos, no, pero no, está bien, no se preocupe, nosotros buscamos otro lugar. Ok, está bien. Así nos dijeron. Y nosotros nos salimos de ahí y nos fuimos a sentar. Lo único que había disponible era en la esquina de por allá donde estaban todos los mosquitos. Y estando ahí dijimos, Dios es rey de venganza. No dijimos eso, no dijimos eso. Pero fuimos a lo que estaban organizando y le dijimos, mira, esto fue lo que pasó. Oye, nos tumbaron el asiento. No se preocupen, fueron allá, sacaron, nos dieron la mesa otra vez. ¿Y usted se imagina que eso pasa en el cielo? Usted todo confiado, no, voy a estar en las cenas del Cordero. Y cuando llega, Saúl le tomó el asiento. No, o sea, aquí vine yo primero. No, ya su silla está ahí puesta, con su nombre, porque Dios nos conoció antes del vientre de nuestra madre. Ahí está, escrito con la sangre del Cordero. Ahí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está haciendo referencia a la salvación. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para cuántas? Buenas obras. Ese al final, plural. No, yo solamente voy a trabajar en mi paciencia, nada más. No, buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. ¿Quién las preparó de antemano? Dios. ¿Quién nos dice las buenas obras que tenemos que hacer? Dios. No nosotros. No, es que yo creo mi deber hacer esta buena obra. ¿Va en contra de la Escritura? No es de Dios. Eso es bien sencillo. ¿Cuándo fue Pablo hallado por Cristo? Cuando estaba aún de camino a Damasco a derramar sangre inocente. Imagínense eso por un momento. El corazón lleno de amenazas, lleno de ira, lleno de contiendas, y aún así lleno de todas esas cosas, de esa podredumbre, Dios le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, conozco tus obras, pero
aún así te voy a extender misericordia. Solamente por el hecho de que él creía su deber hacer lo que iba a hacer. Mira, ponga eso, no piense en nadie más. Ponga eso en pongámonos, voy a incluir ahí, en nuestra propia vida, como cristianos. ¿Cuántas veces no decimos, yo creo que es mi deber? Póngale, ¿no? No voy a poner un ejemplo, porque entonces, si a alguien le sirve el zapato, el pastor está tirando indirectas. ¿No? Póngale usted lo que usted, para usted, ¿no? ¿Qué cree usted que es su deber? Siempre y cuando se saque de las Escrituras. ¿Cree que está correcto? ¿Cree que Dios le va a decir, no, tienes razón, se me olvidó ponerlo en la Biblia? No va a hacer eso. Todo pensamiento, toda obra, toda intención, tenemos que filtrarla primeramente por las Escrituras. Este es nuestro manual de conducta, de moral. Aquí está. Vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Dios. Lo que levantaste, ¿lo hiciste conforme a la palabra de Dios? No. La Biblia dice que todo lo que hagáis, lo hagamos de fe. Si no proviene de fe, es pecado. Si no proviene del conocimiento de Dios, es pecado. Por eso es tan importante que estudiemos las Escrituras. No simplemente leer la Biblia. Yo personalmente, no estoy diciéndole a nadie nada aquí de manera indirecta. Yo personalmente no soy muy fanático de los planes de lectura de la Biblia una vez al año. O que la leas en un año. Porque si la puedes leer en un año, pues no la puedes estudiar en un año. ¿Sí me entiende? Entonces hay que hacer énfasis en ¿qué? En digerir la palabra del Señor. ¿Cómo aplica eso a mi vida? Dice aquí que ama a mis enemigos. ¿Qué significa eso? Bueno, Señor, si tengo algún enemigo, primeramente muéstrame quién es. Fulano, fulano y fulano. Oh, ok. Bueno, enséñame a amarlos. ¿Cómo los puedo amar? Bueno, perdónalo 70 veces 7. Ora por él. Si tiene hambre, dale de comida. Si tiene sed, dale de beber. Yo creo mi deber hacer justicia. Pues ya se va por encima del parámetro bíblico. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, usted no sabe cuánta gracia capacitadora Dios nos da para poder hacer lo que nos ha mandado a hacer. Pero mientras estemos aquí, no, señores, es que yo creo mi deber, es que yo creo, es que lo que me hizo, es que tú no sabes lo que me hizo, no, como si Dios no supiera, ¿no? Y que si tú hubieses estado ahí, no, es que estaba de vacaciones. O sea, tenemos un concepto de Dios como que está desentendido de nuestros problemas. Tan fácil somos que nos olvidamos. Mire, se lo voy a poner un ejemplo. Hoy mismo me pasó. Nosotros tenemos como costumbre cuando venimos a la iglesia, oramos de camino a la iglesia. Y hoy cuando me tocó orar a mí, pues yo era de una manera que yo dije, es que yo nunca oro así. Mira, mi esposo está como diciendo, y yo decía, Señor, pues danos la gracia para las cosas que puedan suceder. Y yo decía, pero ¿qué va a suceder? No va a pasar nada. Y lo repetí como 3 veces en la oración. Llego aquí y mi computadora se me apagó. No tenía cómo pasar el mensaje para el iPad. Empezó a hacer un update. Medio loco eso. Ahí 25 minutos sentado. Ya cuando al final la computadora decidió que iba a trabajar, ya le quedaba 1% de batería. Dije, no voy a poder. Me sale y me dijo, pastor, que le traiga café. Digo, no, si ahorita voy para... Dice, yo le puedo traer el café, se lo tomo aquí, que en lo que eso se... Está bien. Me acaba de tomar el café y la computadora hizo, se apagó. ¿Qué me tocó ir a hacer? Corre para la casa. Por eso ya a la hora que corre para la casa, conecta aquí, el perro ladrando, el pájaro gritando, el gato subiendo. No tenemos gato, ¿no? Pero fue todo un revolú para llegar aquí. Y cuando llego aquí, pues ya tú sabes, el río Jordán se pasó de... Y ahí yo vi al pastor Alberto cuando andaba con la vara haciendo así, a veces se debían las aguas. Pero no pasó. No era una vara, era la escoba que tenía para... Y yo digo, Señor, todo lo que podía haber pasado hoy mal, pasó. Con razón. Y ¿sabe cuándo me acordé de la oración? Cuando estaba ahí, atrás. Me acordé que dije, Señor, es que esto mismo oré. Vaya, qué rápido somos en olvidar lo que el Espíritu... Porque yo considero que es... Yo mismo decía, ¿pero por qué estoy orando eso? Porque yo no quiero confesar. Pero pasó. Es que somos muy rápidos porque a veces pues pensamos, no, oré, gloria a Dios, ya cumplí con mi parte, voy a ir a predicar. Y Dios como me está diciendo,
No, no, vamos a poner por obra lo que acabas de orar. Yo te voy a dar la gracia, pero mira, esto es parte de, ¿no? Y esto es para todos nosotros. Ya se da cuenta que el pastor no está exento de olvidarse de lo mismo que oró hace 10 minutos o en este caso una hora atrás, ¿no? Versículo 15. Versículo 15, con esto terminamos. De Hechos 26. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas o de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Quién levanta a los ministros en la iglesia? Ahí lo dice. Ahí lo dice, para ponerte por ministro. 17, librándote de tu pueblo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Te van a perseguir, te van a azotar. ¿Qué no te van a hacer? Pero yo te voy a librar. Ahora, yo creo que usted piense por un momento, ¿librar en qué sentido? Porque lo apedrearon, lo dieron por muerto como 2 veces, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo tuvieron que bajar por una canasta. ¿Qué no hicieron con Pablo? Pero aquí dice el Señor, y te libraré de la mano de ellos. Yo me imagino si Pablo fuera cristiano del siglo XXI dijera, gracias por la liberación, Señor, ¿no? Menos mal que me amas. Pero la liberación que Dios trae va mucho más allá de lo físico. El gozo que Dios trae va por encima de la felicidad. Amén. La esperanza que tenemos va por encima de lo que podamos enfrentar hoy. Pero esas promesas solamente las da Dios. A nosotros nos queda que recibir las gracias, Señor. Me estoy muriendo de catarro, pero yo te doy gracias porque tú eres un Dios sanador. Si me sanas bien y si no, pues también. Te voy a seguir adorando. Con tosedera en medio, pero te voy a seguir adorando. Amén. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. No, gracias. No podía dejarme llevado, no sé, a casa de oración, Lecran, ahí todo el mundo ama al Señor, ¿no? Para que abra sus ojos, escuche bien, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hay una conversión, escuche, hay una conversión, hay una transformación. Antes éramos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Antes andábamos en tinieblas, hacíamos las cosas del mundo, ahora hacemos las cosas en la luz. Somos hijos de Dios. Hay una conversión. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados y herencia. Mire, usted puede decir el hombre o la mujer más pobre de toda la historia. Nadie le dejó nada de herencia, excepto deudas probablemente. Pero aquí tenemos ¿qué? Herencia entre los santificados. ¿No es hermoso saber que Dios se preocupa por sus hijos? Y aunque nadie nunca en el mundo nos hubiese dado 2 centavos, Dios nos dijo, no, es que más, te di a Jesús, lo más valioso. No tenéis necesidad de nada. Señor, pero tengo hambre. No tienes necesidad de nada, pero no tienes necesidad de nada. Estáis completos en Cristo. Esa es la palabra del Señor. Y mientras sea la palabra del Señor y nosotros la tomemos con seriedad como lo que es, pues pueden venir ríos, tormentas, vientos, su casa no cae. Pero si usted toma la palabra de Dios y dice, Señor, pues esto no tiene mucho sentido, yo creo, ya usted empieza a cavar y a edificar en la arena. Entonces, que Dios nos halle, ¿dónde? Que Dios nos halle, pues no haciendo lo que creemos que es nuestro deber, sino haciendo su voluntad. Amén. Póngase de pie, por favor. Dios está tan interesado en usted que recibió al Señor hace 10 segundos, como el mismo que está interesado en aquel que lleva años, como el mismo se interesó en el apóstol Pablo. No piense por un momento que Dios está desentendido de su condición o de su situación. Tiene que esforzarse, tiene que disciplinarse a ver a Dios como lo que es.
nuestro Padre, que nos da buenas dádivas, que se preocupa por cada una de nuestras necesidades, que escucha nuestras oraciones, que está pendiente al clamor de sus hijos y que siempre provee una salida cuando la tentación llega. ¿Qué más nos podría dar el Señor que ya no haya hecho? ¿Qué más? Si usted se siente como que, bueno, a mí me falta, yo quisiera que el Señor hiciera, yo quiero pedirle que usted traiga sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y diga, ¿sabe qué? Lo que quisiera o pudiera haber obtenido, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo por la fe. Y no estamos hablando de cosas materiales, no, por fe decreta, por fe vas a tener, no. Estamos hablando de la salvación de nuestra alma, porque no podemos comprar la salvación de nuestra alma. No importa cuánto dinero pueda adquirir o quiera adquirir, nada de eso será suficiente para el día que se pare delante del Señor. Cristo es suficiente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has sacado, nos has librado de aún nuestros propios pensamientos que maquinan en contra tuya, Señor. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros mismos, yo creía mi deber hacer? E hicimos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestro estándar, y desechamos abiertamente tu palabra. Y por tal razón nos hemos encontrado en problemas y situaciones que no deberíamos haber estado para empezar. Porque muchas veces pensamos, Señor, que podemos ser más misericordiosos que tú, aunque no lo digamos, así actuamos. O más buenos que tú, aunque no lo digamos, así actuamos. O más pacientes que tú, aunque no lo digamos, así actuamos. Y simplemente por el hecho de pensar de que es nuestro deber hacer cosas que van en contra de tu palabra. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos santifiques, que tú, Señor, endereces nuestros pasos. Yo personalmente pienso, al menos para mí, que cada día estoy propenso a ir a Damasco. Cada día. Y a menos que tú intervengas, a menos de que tú te presentes delante de mí y me digas, ¿qué haces? Diré lo equivocado, haré lo equivocado, endureceré mi corazón, dejaré de creer, me quejaré, me frustraré, me llenaré de ansiedad. Todo esto porque pienso que yo creo mi deber arreglar todas las cosas. No solamente como pastor de la iglesia, como padre, como esposo. Pero te pido, Señor, que tú me enseñes a mí, que enseñes a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que todos estamos propensos a ir de camino a Damasco, a hacer lo incorrecto. Y necesitamos, Señor, de tu intervención. Necesitamos que tú nos tomes de la mano, que tú nos hables, que tú nos llames por nombre. No solamente para llamarnos la atención, sino también para demostrarnos que tu gracia y tu misericordia es más que suficiente para guardarnos de cometer algún pecado. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes. Encuéntrate, Señor, con nosotros. Queremos encontrarnos contigo de igual manera. ¿Harías tú, Señor, esta obra en nosotros? Quizás hoy, en medio nuestro, hay personas que toman su opinión por encima de tu palabra. Yo te pido que hoy, Señor, tú los traigas a tus pies. No para que los castigues, no para que los humilles, no para que los destruyas, sino mejor, Señor, para que tú les muestres cuánto amor tienes aún por ellos y por nosotros, en que aún siendo pecadores, aún así, si fuimos reconciliados siendo enemigos, cuánto más, habiendo sido reconciliados, tú nos enseñarás tus caminos.
Yo te pido, Señor, que si hay alguien en medio nuestro que piensa que su pensamiento, su voluntad, su intención va por encima de tu palabra, que tú te encuentres con ellos. Que tú les muestres que fuera de ti no hay nada. Que para ti no hay nada imposible. Que aún así caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegarán, Señor. Que tú tienes cuidado de tus hijos. De que tú honras a aquellos que te honran. Te pido que tú hagas esta obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Me incluyo de igual manera ahí, Señor. Que podamos decirte que tú tienes cuidado de tus hijos. No queremos perseguirte. No queremos acusarte. No queremos ser partícipes de las obras de las tinieblas. Enséñanos a tener la iglesia en la misma estima que te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestra cabeza. No podemos separar la iglesia del Señor. De la misma manera que no podemos separar al Señor de Dios Padre, ni podemos separar a Dios Hijo de Dios Espíritu Santo. Señor, de igual manera, tú y tu iglesia no pueden ser separadas. Así que yo te pido, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad. Y que no seamos hallados creyendo hacer lo correcto en nuestro propio deber fuera de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Te damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu palabra, que siempre llega a tiempo. A mi corazón ha llegado a tiempo, Señor. Te doy gracias por eso. Te doy gracias por eso, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.